Camino al Terror presenta. Are you the serial killer? No. Are you innocent? Yes. Are you the serial killer? No. Are you innocent? Yes. Bradley Robert Edwards, de 51 años, negó categóricamente haber asesinado a la secretaria Sarah Spears, de 18, a la trabajadora de cuidado infantil Jane Rimmer, de 23, y a la abogada Kiara Glennon, de 27, entre 1996 y 1997, en el rico suburbio de Claremont, en Perth, Australia. El asesino en serie de Claremont sí admitió, en cambio, haber violado a una joven de 17 años en 1995 y subirse encima de otra joven de 18 años mientras estaba dormida en 1988. El juicio de Edwards concluyó el jueves 24 de septiembre con el veredicto final emitido por el juez Stephen Hall, tras 3 meses de espera y 7 meses de numerosos testimonios y muestra de pruebas. El juicio ha registrado más de 10.000 páginas de transcripciones de las declaraciones de numerosos testigos. A lo largo del proceso han surgido detalles sobre la vida del asesino acusado, incluido el affair de una exesposa, su obsesión por las computadoras y el amor más allá del parentesco por su hijastra. La fiscalía argumentó que la combinación de factores que relacionan los asesinatos con Edwards es demasiado abrumadora para que cualquier otra persona sea responsable. Esto incluye que el ADN de Edwards se encuentra debajo de las uñas de Kiara Glennon, que también se encuentran fibras que combinan con la ropa de Telstra, empresa de telecomunicaciones para la que trabajaba Edwards, en los cuerpos de Glennon, Rimmer y una joven que el propio Edwards confesó haber violado. Que las fibras que coinciden con el auto que Edwards conducía en el momento de los asesinatos también se encuentran en los cuerpos de las 2 mujeres asesinadas. Y por último, el comportamiento que ha exhibido anteriormente al atacar a mujeres vulnerables que no conoce o apenas conoce. La defensa, en cambio, se basó en las dudas. Paul Jovich, abogado de Edwards, argumentó que la fiscalía no puede resolver todas las dudas que existen en relación con las pruebas. El ADN crítico podría haber llegado allí al haber sido contaminado accidentalmente en los laboratorios PathWest con una muestra del ADN de Edwards que se mantuvo allí procedente de la prueba de violación de 1995. Las fibras encontradas en los cuerpos de Kiara Glennon y Jane Rimmer y la adolescente que violó podrían haber llegado allí de otra fuente. El comportamiento de Edwards al atacar a la chica adolescente fue marcadamente diferente de la forma en que el Estado dice que las 3 mujeres probablemente fueron atraídas hacia su automóvil y asesinadas. Las actividades conocidas de Edwards en las horas anteriores y posteriores a la desaparición de Sarah Spears significaron que apenas habría tenido tiempo suficiente para matarla. Edwards fue arrestado y acusado de 3 asesinatos en diciembre de 2016 y se ha enfrentado a un juicio de 7 meses que incluyó a más de 200 testigos. El hombre, de 51 años, nació en Merredin, a unas 3 horas al este de Perth, y pasó los primeros 8 años de su vida moviéndose en una caravana con su familia. Edwards pasó a trabajar como técnico de Telstra y se casó con su primera esposa en 1991. Antes de formalizar esa relación, estuvo envuelto en 2 causas por agresiones sexuales deliberadas. El 15 de febrero de 1988, Edwards ataca a una mujer de 18 años que duerme en su casa de Huntingdale mientras usa un camisón de mujer y luego huye después de una pelea, dejando atrás un kimono de seda robado y manchado de semen. El 7 de mayo de 1990, durante su turno en Telstra, Edwards ataca a una trabajadora social del Hospital Hollywood por detrás, tapándole la boca y arrastrándola hacia los baños, pero ella lucha y se libera. Obtiene una condena de 2 años en libertad condicional y se le ordena completar un programa de delincuentes sexuales. 3 años después de haber contraído matrimonio, la esposa de Edwards tuvo una aventura con un colega de trabajo que finalmente se mudó a la habitación libre de la casa de la pareja. Mientras la pareja todavía estaba casada, Edwards secuestró a una niña de 17 años en las calles de Claremont en 1995 y la violó en el cementerio de Karrakatta. La niña, que era virgen, fue violada vaginal y analmente por Edwards, quien luego se declaró culpable antes de que comenzara su juicio por asesinato. En febrero de 1996, Edwards y su primera esposa se divorciaron, solo un mes después de que Sarah Spears, de 18 años, desapareciera una noche de fiesta en Claremont
después de dejar el club Bayview y llamar a un taxi desde una cabina telefónica cercana. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. En junio de 1996, Jane Rimmer, de 23 años, desaparece de Claremont y posteriormente se encuentra su cuerpo desnudo en un matorral de Wellar, en el sur de Perth, el 3 de agosto de ese año. En marzo de 1997, Kiara Glennon, de 27 años, desaparece después de que la vieran por última vez hablando con un hombre en una camioneta en el exterior del Hotel Continental. Su cuerpo fue encontrado entre unos arbustos en Eglinton, en el norte de Perth, el 3 de abril. Mientras estos hechos sucedían, el dinero se convirtió en un problema en el segundo matrimonio de Edwards y su esposa dijo que estaba preocupada por sus mentiras. Ella recurrió a escribir copias de los extractos bancarios para comprobar el estado de la cuenta corriente y las constantes retiradas de dinero de su marido. Durante su juventud, Edwards les dijo a los detectives que se burlaban de él en la escuela primaria debido a su miopía y sus gafas. Cuando tenía 9 años, su familia le compró una computadora a la que rápidamente se encariñó. La obsesión con la misma duró hasta su vida adulta. Al principio del juicio, la primera esposa de Edwards dijo que se obsesionó tanto con la computadora que pasaba toda la noche con ella mientras dormía sola. Durante su arresto, la policía afirmó haber encontrado grandes cantidades de pornografía almacenada en varias computadoras, incluidas historias sobre violación y secuestro. A pesar de su historial de ataques a mujeres, Edwards dijo que estaba muy encariñado con su madre Kay y la describió como una gran madre. También se refiere a su hijastra como su propia hija. En entrevistas con la policía, mostró cariño por sus dos ex-esposas e incluso llevaba el anillo de bodas de su matrimonio anterior. Durante el largo juicio, los fiscales describieron 25 razones por las que creen que Edwards cometió los crímenes. Esto incluye las fibras de la ropa de trabajo de Telstra que se encontraron entre los restos de Jane Rimmer y de Kiara Glennon, ya que Edwards trabajaba para la empresa en el momento de los asesinatos. Los fiscales también alegaron que las fibras encontradas en el cabello de Rimmer coincidían con una camioneta Holden Commodore VS Serie 1 de 1996, un automóvil que Edwards conducía por esas fechas. También fue vista por última vez hablando con alguien en un automóvil similar. La noche en que Sarah Spears desapareció, se escucharon gritos en Mosman Park, muy próximos a una camioneta de color claro. En ese momento, Edwards conducía una camioneta Toyota Camry blanca, dijeron los fiscales. Las familias de las víctimas y 2 víctimas de ataques anteriores de Edwards han estado presentes en varios momentos durante el largo juicio, al igual que los padres de Edwards. El padre de Kiara Glennon ha asistido casi todos los días, excepto cuando la evidencia ha sido particularmente gráfica y angustiosa, y su hermana Denise también ha asistido regularmente. Edwards ha permanecido bastante impasible en todo momento, a menudo tomando notas en una libreta blanca de papel rayado. Durante las primeras semanas del juicio, miró fijamente al frente o al suelo, pero desde entonces ha mirado al juez o a su abogado, el señor Jovich, mientras se dirigían al tribunal. Solo cuando lo escoltaban fuera de la corte, ocasionalmente miraba a la galería pública para sonreír a sus padres. Ni una pandemia mundial ni la enfermedad de la fiscal principal fueron suficientes para detener permanentemente los procedimientos, aunque el tribunal se vio obligado a realizar ciertos ajustes para adaptarse a ambos. El coronavirus limitó el número de miembros del público a los que se les permitió ingresar a la sala del tribunal y requirió la provisión de desinfectante de manos y distanciamiento físico en el tribunal, mientras que la enfermedad de la fiscal Carmel Barbagallo obligó a posponer su presentación final en casi una semana. Finalmente, este pasado jueves, en la Corte Suprema de Washington, en el estado de Australia Occidental, fue declarado culpable de los asesinatos de Jane Rimmer y de Kiara Glennon, y no culpable del asesinato de Sarah Spears. Será sentenciado el próximo 23 de diciembre. De esta manera, se dio por concluida la investigación más cara y mediática en la historia de Australia. Durante el juicio, el juez Stephen Hall también descartó el argumento de la Fiscalía de que, dado que solo hubo 6 asesinatos de mujeres sin resolver en los suburbios del oeste de Perth desde 1988 hasta el arresto de Edwards, era más que probable que los 3 asesinatos de Claremont hubieran sido cometidos por la misma persona. Es por esto que no se pudo probar una conexión entre Edwards y el presunto asesino de Spears, dado que su cuerpo nunca fue encontrado. En cuanto al resto de pruebas forenses, testificales y de laboratorio, quedó probado, según Hall,
que Edwards cometió los asesinatos de las otras dos chicas, Rimmer y Glennon. A diferencia de la fiscalía, que llamó a cientos de testigos, incluidas las exesposas y excolegas de Edwards, la defensa no llamó a ninguno. Edwards tampoco testificó en su propia defensa. El caso de la defensa se basó en arrojar dudas sobre los fragmentos de ADN encontrados debajo de las uñas de Glennon que la unen a Edwards. Pero, durante el juicio, el experto en ADN de renombre mundial Jonathan Whittaker dijo al tribunal que era extremadamente improbable que la muestra hubiera estado contaminada. Los fiscales pueden solicitar una orden de que nunca sea liberado. Solo ha sucedido una vez antes en Australia Occidental. Se trata de Anthony Harvey, quien mató a toda su familia en Bedford en 2018. Pero esa es otra historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y apoyar al canal con tu suscripción para más casos y seguir formando parte del club de los caminantes del terror.